Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 27 de agosto de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves, vamos con el cierre semanal de mercados. Respecto al mercado local, tuvimos una semana sin datos macroeconómicos relevantes, manteniendo nuestro escenario base de estrategias de inversión, en el cual mantenemos una disminución de la presión inflacionaria, tanto en Chile como en el mundo, asociada principalmente al conflicto en Oriente Medio, que comienza a perder fuerza, y por ende también una normalización gradual del precio del petróleo. Con la economía local también con muy bajos niveles de crecimiento. No vemos en el horizonte un aumento de la presión inflacionaria, lo cual desde nuestro punto de vista consolidaría un escenario para que el Banco Central durante el primer semestre de 2027, en línea con la última encuesta de expectativa económica realizada por el Banco Central, el instituto emisor lleva adelante a lo menos un recorte de tasa de política monetaria, factor de estímulo para la economía local y factor alcista también para renta fija y renta variable local. Respecto a Estados Unidos tenemos varias cosas que revisar en cuanto a su calendario económico. La cifra más relevante de la semana fue la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal, correspondiente al mes de julio, que es la medición preferida de inflación por la Reserva Federal. Los resultados del mes de julio fueron los siguientes. El índice general subió un 0.2% en su medición mensual y un 3.7% en su medición anual, levemente por sobre las expectativas del mercado. Por otro lado, el mismo índice pero subyacente, esto es extrayendo del cálculo las partidas más volátiles, aumentó un 0.2% mensual y un 3.3% anual en línea con las expectativas del mercado. La inflación por ahora continúa siendo persistente en Estados Unidos y bastante por encima de la meta del 2% en esta materia para la Reserva Federal. En cuanto al análisis de estas cifras, hay algunos elementos que están moderando su impacto, entre ellos, por ejemplo, el retroceso del precio del petróleo, ante señales de distensión en el conflicto en Oriente Medio y conversaciones entre Irán y Omán para normalizar el estrecho de Hormuz. Si bien aún no hay una validación de Estados Unidos respecto a estas conversaciones y Estados Unidos continúa endureciendo sanciones contra Irán, continúa el lento proceso de normalización de la situación en Oriente Medio. El precio del petróleo Brent puede confirmar eso, que hoy cotiza en $88 por barril, cayendo durante los últimos 5 días un 5.78%, y los contratos futuros cotizan en $78 por barril a junio de 2027, lo cual muestra una visión del mercado respecto a un desescalamiento con una tendencia consolidada en el tiempo. También recordemos, se han publicado algunas cifras en línea con un menor dinamismo en el consumo. Recordemos que el IPC de julio en su medición general y subyacente marcó en línea con las expectativas del mercado, y el índice de precio al productor del mes de julio en su medición mensual no mostró cambio en circunstancias en que el mercado esperaba un aumento de esa cifra de un 0.2%. También la caída en los niveles de venta de Walmart es otra señal que el mercado interpreta como un consumidor norteamericano algo más cauteloso. Durante esta semana tuvimos también una segunda revisión del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del segundo trimestre, con un crecimiento anualizado del 1.5%, y recordemos también una creación de empleo negativa en el mes de julio, con una destrucción de 23.000 puestos de trabajo, en circunstancias que el mercado esperaba la creación de 85.000 nuevos puestos de trabajo. Dado lo anterior, en nuestro escenario base de estrategias de inversión, mantenemos como la opción más viable una normalización del precio del petróleo y por ende de menor presión inflacionaria, lo cual disminuiría la presión sobre la Reserva Federal para aumentos en la tasa de política monetaria. Por ahora el mercado espera, de hecho, con un 66% de probabilidades de que en la próxima reunión de política monetaria se mantenga la tasa rectora en el rango actual entre el 3.5 y el 3.75%, y que a diciembre del 2026 con un 70% de probabilidades no exista más de un alza en la tasa de política monetaria. Otro factor relevante también durante la semana fue la entrega de resultados de Nvidia, los cuales fueron excelentes en cuanto a beneficios por acción e ingresos por venta. De hecho, la acción de Nvidia hoy cotiza en $227, subiendo un 8.38%. También con proyecciones respecto a los ingresos del próximo trimestre y el crecimiento hacia 2028, muy por sobre las estimaciones del mercado. Los resultados de Nvidia son especialmente relevantes para el mercado porque esta empresa cumple un rol central en el desarrollo de la inteligencia artificial, actuando en cierta medida como un termómetro del estado en general de esta industria. Por ahora, entonces, los buenos resultados de Nvidia inyectan algo de tranquilidad y calma a los tres principales índices bursátiles norteamericanos, que hoy día cotizan principalmente en terreno positivo. Dow Jones sube un 0.1%, S&P 500 un 0.4% y Nasdaq, el índice tecnológico, crece un 1.08%. Mantenemos entonces como escenario base estrategia de inversión señales de convergencia de la inflación en el tiempo hacia la meta de la Reserva Federal. Si ocurren aumentos en la tasa
tasa de política monetaria en Estados Unidos eventualmente sería en una o dos ocasiones y con un impacto muy menor en los mercados accionarios, lo cual nos hace mantener renta variable norteamericana y renta variable extranjera dentro de nuestra recomendación de inversión. Es importante también recordar que mañana la atención del mercado estará centrada en Jackson Hole, lugar del simposio anual de banqueros centrales, en el cual Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal, realizará una intervención respecto a la cual el mercado buscará cualquier señal respecto a la trayectoria de las tasas, con un contexto relativamente complicado para la Reserva Federal, en el cual, como decíamos, la inflación se mantiene por sobre el objetivo del 2%. El mercado estará atento a la visión de Warsh respecto a cómo ve la inflación, cuáles son las condiciones que cree necesarias para aumentar la tasa de política monetaria, su visión respecto al petróleo, mercado laboral y, por supuesto, la presión inflacionaria desde el conflicto armado en Oriente Medio. Pasamos a la revisión de instrumentos de inversión recomendados por Upside Capital. Hoy analizamos fondos de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para ejecutar las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. Vamos con renta fija local, fondo base en la estrategia Sura Cartera Patrimonial Conservadora, fondo balanceado, compuesto únicamente por renta fija local. Balanceado nos referimos respecto a la composición de su cartera en cuanto a ponderación de UF pesos y distintas duraciones. Mantiene un retorno durante 2026 del 3.92%. El resto de los fondos que componen la estrategia Sura Renta Corto Plazo Chile, 3.06% durante 2026. Sura Renta Local UF, 4.2%. Y Sura Renta Bonos Chile con un 3.85% de retorno en lo que va de 2026. Todo muy por sobre Sura Renta Depósitos Chile, tomándolo como referencia fondo Money Market respecto a el mercado Money Market y depósitos a plazos, que mantiene un retorno solamente del 2.4% en lo que va de 2026. IPSA sube nuevamente hoy un 0.57%, manteniendo un retorno en lo que va de 2026 del 9.08% y durante los últimos 12 meses de el 28.69%, cotiza hoy en 11.433 puntos. Mantenemos una visión positiva para IPSA, acciones locales, por varios motivos, entre ellos buenos resultados corporativos y un escenario macroeconómico que se mantiene relativamente estable, con posibilidades de ser más dinámico frente a políticas que vayan en línea de eso, por ejemplo, la ley miscelánea que está llevando adelante el actual gobierno, potencial caída en la tasa de política monetaria, entre otros factores. Durante esta semana, Morgan Stanley elevó su recomendación para la bolsa chilena a sobreponderar y fijó un objetivo de 12.900 puntos para el IPSA, para incorporar acciones locales a portafolios de nuestros clientes mediante Sura AGF a través de los siguientes fondos recomendados por Upside Capital: fondo Toesca Chile Equities, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 26.06%, y Sura Selección Acciones Chile, que mantiene un retorno del 26.48% también durante los últimos 12 meses. Dólar peso cierra hoy sus cotizaciones más líquidas en 926,60, subiendo durante la semana aproximadamente un 1.10%, en línea con algunas correcciones del cobre, que entre ayer y hoy día cayó un 3.76%. En nuestro escenario base de estrategias de inversión mantenemos nuestra visión bajista para dólar peso, en línea con un escenario donde probablemente no sea necesario alzas considerables en la tasa de política monetaria de Estados Unidos, lo cual debilitaría el dólar en el mundo, haría lo propio en Chile, ayudando también en el mercado local que nuestra economía mejore sus niveles de crecimiento y las expectativas de una mejor actividad económica. Objetivos en dólar peso, en primera instancia 900 pesos y luego 880 pesos. Por último, como decíamos, mantenemos nuestra recomendación de inversión para renta variable norteamericana y extranjera a través de fondos diversificados mediante Sura AGF, fondo Sura multiactivo agresivo, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 16.72%. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan todos un excelente término de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.